Descubre la historia de Irene de Constantinopla, la reina que gobernó 2 imperios y cayó en el olvido. ¿Cómo una mujer tan poderosa terminó desapareciendo de los libros de historia? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina, por un instante, la opulencia de Constantinopla en el siglo VIII. Allí, en medio del esplendor imperial bizantino, nació Irene. Hija de un general, su vida temprana permanece envuelta en un misterio que la historia aún no ha logrado desentrañar por completo. Pero lo que sí sabemos es que su belleza y su inteligencia la catapultaron a un destino extraordinario, un destino que la llevaría a la cima del poder, a gobernar no 1, sino 2 imperios. Su ascenso al poder no fue un camino fácil. A través de intrigas palaciegas y alianzas estratégicas, Irene se abrió paso en la corte imperial. Se casó con León IV, el emperador, y aunque su matrimonio no estuvo exento de dificultades, dio a luz a Constantino V, su hijo y heredero al trono. La influencia de Irene creció con el paso de los años, consolidándose como una figura clave en la vida política bizantina. Tras la muerte de León IV, Irene se convirtió en regente de su hijo, Constantino V, quien era aún un niño. Pero la ambición de Irene superaba los límites de la regencia. Ella anhelaba el poder absoluto, el control total del imperio. Con astucia y determinación, tejió una red de alianzas y manipuló las circunstancias a su favor, preparando el terreno para un cambio radical en el destino del imperio bizantino. Un velo de misterio cubre sus primeros años. Hija de un general, su infancia en Constantinopla, entre el bullicio del mercado y el esplendor de los palacios imperiales, debió ser una mezcla de contrastes. Imagina a la pequeña Irene, quizá jugando en los jardines del palacio, rodeada de sirvientas y lejos de la vida de su padre, un hombre acostumbrado a las batallas y a la política. ¿Qué sueños albergaba esa niña en su corazón? ¿Adivinaba su destino imperial? Su ascenso no fue una trayectoria lineal. La vida en la corte bizantina era compleja, una red de intrigas y alianzas donde la suerte y la astucia jugaban un papel crucial. La posición de su padre, sin duda, le abrió algunas puertas, pero el camino hacia el poder estaba lejos de ser fácil. Debió navegar con inteligencia, cautela y quizá también con una dosis de ambición entre las familias nobles que competían por el favor imperial. A pesar de sus humildes orígenes, comparados con la élite imperial, Irene demostró una inteligencia excepcional y un talento innato para la política. Aprendió a moverse con gracia en ese laberinto de poder, a tejer alianzas estratégicas, a interpretar las señales del juego político. Su ascenso no fue producto de la casualidad, sino de su capacidad para reconocer oportunidades y actuar con decisión. Pero esa infancia envuelta en misterio desembocó en un destino imperial. Imagina, tú, una joven prometedora, te conviertes en la esposa del emperador León IV. Un enlace político, sin duda, pero que te catapultó al corazón del imperio bizantino. El peso de la corona, la responsabilidad de gobernar, todo eso se cernía sobre ti, aún joven, aún con la inocencia de una niña entre las murallas de Constantinopla. León IV, un hombre poderoso, pero también un emperador con sus propias debilidades. Tu matrimonio no fue solo un acto político, también fue el inicio de una compleja relación de poder. Observa cómo la corte bizantina, con sus intrigas y sus luchas por el favor imperial, se convertía en tu nuevo campo de batalla. Cada movimiento, cada decisión, tenía consecuencias de gran alcance. La muerte prematura de León IV marcó un punto de inflexión. De pronto, tú, su esposa, te encontrabas en el centro de una lucha por la sucesión. Tu hijo, Constantino V, era aún un niño. Esa fragilidad, esa dependencia, te convirtió en la regente, la verdadera gobernante a la sombra del joven emperador. El poder, que antes se había acercado lentamente, ahora se te ofrecía en bandeja de plata, envuelto en luto imperial.
pero la felicidad imperial fue efímera. La muerte prematura de León IV te dejó en una posición vulnerable, rodeada de cortesanos ambiciosos que veían en el joven Constantino, tu hijo, un obstáculo. Las intrigas palaciegas comenzaron a tejerse a tu alrededor, susurros en los pasillos del palacio, miradas acusadoras, alianzas secretas que amenazaban con desestabilizar el imperio. Tú, una joven viuda y regente, te encontrabas en el ojo del huracán. Te enfrentaste a la oposición de poderosos eunucos, generales ambiciosos y nobles que ansiaban el poder. Cada decisión que tomabas era analizada, criticada y utilizada contra ti. La corte se dividió en facciones, cada una luchando por su propia agenda, buscando controlar al joven Constantino y, por ende, el imperio. La lucha por la supremacía era constante, un juego mortal de alianzas y traiciones. La conspiración se intensificó. Se te acusó de herejía, de traición, de conspirar contra el propio imperio. Tus enemigos te calumniaron, difundiendo rumores y mentiras para desacreditarte. Tu posición era precaria, la espada de Damocles colgaba sobre tu cabeza, amenazando con acabar con tu reinado y, posiblemente, con tu vida. Tu habilidad para navegar estas aguas turbulentas determinaría tu destino. Así, te convertiste en regente, una mujer en un mundo de hombres, gobernando en nombre de tu hijo. Imagina la presión, las miradas inquisitivas de la corte, los susurros en las sombras, la constante amenaza de una conspiración. Tuviste que demostrar tu valía, tu inteligencia, tu capacidad para manejar las riendas del imperio, algo que nadie esperaba de una mujer en aquella época. Tu gobierno como regente fue un acto de equilibrio constante. Tuviste que navegar entre las facciones rivales de la corte, ganarte el apoyo del ejército y, sobre todo, proteger a tu hijo, el joven Constantino, de las ambiciones de aquellos que veían en él un obstáculo para su propio ascenso al poder. Debiste tomar decisiones difíciles, a veces impopulares, para mantener la estabilidad del imperio. Pero tu habilidad política y tu firmeza te permitieron consolidar tu poder. Con el tiempo, fuiste capaz de superar las conspiraciones y las intrigas palaciegas, demostrando a todos que eras una gobernante capaz, una mujer que podía gobernar con firmeza y justicia, incluso superando las expectativas de los más escépticos. El imperio floreció bajo tu tutela, al menos por un tiempo. Pero la regencia no era solo política, era también la responsabilidad de moldear al futuro emperador. Constantino V, tu hijo, era el centro de tu universo. Su educación se convirtió en tu obsesión, una estrategia para asegurar la estabilidad del imperio y, quizás, tu propio legado. Imaginaba un emperador culto, sabio, capaz de gobernar con justicia y firmeza. Para ello, seleccionaste cuidadosamente a los mejores tutores, maestros que inculcaran no solo conocimientos clásicos, sino también las artes de la diplomacia y el gobierno. No se trataba solo de libros y lecciones. Tu objetivo era formar a un líder, no un erudito. Por eso, le enseñaste a cabalgar, a manejar las armas, a comprender las complejidades de la guerra y la estrategia militar. Las lecciones de estrategia militar se impartieron no solo en el aula, sino también en maniobras estratégicas, observando a los soldados y aprendiendo de sus experiencias. Además de la instrucción militar y académica, también le inculcaste la importancia de la fe y la tradición bizantina. Las ceremonias religiosas, las audiencias con el patriarca y los rituales imperiales eran parte integral de su formación. Se te veía frecuentemente compartiendo con él momentos de oración y reflexión, en los que le enseñabas no solo doctrina, sino también la importancia de la imagen y el protocolo imperial. Su educación se convirtió en tu obsesión, pero también en el germen del conflicto. Mientras Constantino crecía, aprendía no solo sobre el gobierno, sino también sobre el poder. Y empezó a cuestionar tu autoridad, a ver tu regencia no como una guía, sino como una imposición.
Las lecciones de estrategia militar, que tú le impartías con tanto celo, ahora parecían alimentar su ambición juvenil, una ambición que chocaba con tu férrea voluntad. El joven emperador, con el apoyo de algunos nobles ambiciosos que veían en él una forma de debilitar tu poder, comenzó a tomar decisiones sin consultarte. Sus primeros actos de gobierno, aunque aparentemente menores, mostraban una creciente independencia, una señal de que la semilla de la discordia había echado raíces. Tú, acostumbrada al control absoluto, no podías tolerar esta insubordinación. La tensión entre madre e hijo, inicialmente sutil, se hacía cada vez más palpable. Las disputas sobre la política imperial se convirtieron en algo habitual. Las discusiones privadas se volvieron más acaloradas, pasando de debates sobre estrategia a enfrentamientos de voluntades. Su creciente desobediencia te hirió profundamente, no era solo una cuestión de poder, sino una traición a la confianza y el amor maternal que creías haber compartido. La grieta entre vosotros dos se ensanchaba, amenazando con fracturar el propio imperio. La desconfianza de Constantino hacia su madre se había convertido en una amenaza real. Sus murmullos de conspiración llegaban a oídos de Irene, quien, con una mezcla de astucia y firmeza, empezó a actuar. Sabía que su posición era precaria, la legitimidad de su reinado estaba constantemente cuestionada. Cada día era una batalla por mantener el control, por demostrar que ella, una mujer, era capaz de gobernar el vasto imperio. Su estrategia fue implacable. Consolidó su poder mediante alianzas estratégicas, recompensando a aquellos que le juraban lealtad y eliminando silenciosamente a sus oponentes. La corte bizantina, un hervidero de intrigas, se convirtió en un campo de batalla silencioso donde cada movimiento era calculado, cada palabra un arma. La oposición, sin embargo, no se rindió fácilmente. Los nobles, acostumbrados al poder de los emperadores varones, conspiraban en la sombra, tejiendo redes de resistencia contra el gobierno de Irene. Pero ella, con su inteligencia y determinación, anticipó sus movimientos, neutralizando sus amenazas antes de que pudieran materializarse. Cada victoria la fortalecía, consolidando su imagen como una gobernante capaz, aunque despiadada. Imagina el imperio bizantino en el siglo VIII, un gigante debilitado, pero aún imponente. Constantinopla, la capital, brillaba con el esplendor de siglos de historia, pero las grietas empezaban a aparecer. El poder del emperador, aunque absoluto en teoría, se veía constantemente desafiado por la nobleza ambiciosa y las intrigas palaciegas. La amenaza de los invasores árabes, que presionaban desde el este, era una constante en la vida cotidiana del imperio. Guerras civiles y disputas dinásticas eran el pan de cada día. Y tú, en medio de todo ese caos, te encuentras con la historia de Irene. El imperio, a pesar de sus problemas internos, seguía siendo una fuerza importante en el Mediterráneo. Su influencia se extendía a través de vastos territorios, desde las costas del Asia Menor hasta Italia y los Balcanes. Pero la riqueza y el poder no podían ocultar las profundas divisiones que amenazaban con desgarrarlo. La Iglesia Ortodoxa, con su poderosa influencia, jugaba un papel crucial en la política imperial, a menudo actuando como árbitro en las disputas entre facciones rivales. Recuerda que este contexto de inestabilidad es fundamental para entender las acciones de Irene. La economía bizantina, aunque rica, también estaba sometida a presiones. Las constantes guerras y las incursiones enemigas agotaban los recursos del imperio. La corrupción, endémica en la administración, agravaba la situación. La agricultura, base de la economía, sufría por la inestabilidad política y las malas cosechas. Así que, para Irene, navegar estas aguas turbulentas no era tarea fácil. Su inteligencia y ambición eran su única arma en este juego de poder. Pero esas grietas no lograron detener a Irene. Al asumir el poder, se enfrentó a un imperio en crisis.
Su primera tarea fue estabilizar la economía, devastada por décadas de guerras y mala administración. Implementó reformas fiscales, buscando una recaudación de impuestos más justa y eficiente, reduciendo la carga sobre los campesinos y aumentando la presión sobre la nobleza que había evadiendo sus obligaciones. Recuerda que para ella, la prosperidad del imperio era fundamental. Irene comprendió que un imperio fuerte necesitaba una administración sólida. Por eso, se dedicó a reformar la burocracia imperial, combatiendo la corrupción y la ineficiencia que la plagaban. Nombró funcionarios competentes y leales, impulsando la meritocracia en lugar del nepotismo que había debilitado la administración durante años. Esto fue un paso crucial para restablecer el orden y la confianza en el gobierno imperial. Además de las reformas administrativas, Irene se centró en la justicia. Implementó nuevas leyes para proteger a los más vulnerables de la sociedad, intentando reducir la desigualdad y la opresión. Buscó un equilibrio entre la autoridad imperial y el bienestar de sus súbditos, algo fundamental para la estabilidad del imperio. Para ti, ¿qué te parece la gestión de Irene en este aspecto? Pero la estabilidad interna no era suficiente. Irene sabía que debía lidiar con los vecinos del imperio. Los árabes, en el sur, seguían siendo una amenaza constante, y sus incursiones en territorio bizantino requerían una respuesta firme. Tuvo que negociar con ellos, buscando la paz a través de tratados, aunque a veces la diplomacia se rompía y se volvía a la guerra, como ocurrió en la frontera siria. Al norte, el imperio se enfrentaba a los búlgaros, un pueblo guerrero que constantemente presionaba las fronteras. Irene, con astucia, combinó la fuerza militar con las negociaciones para mantenerlos a raya. En ocasiones, utilizó el matrimonio como herramienta política, casando a miembros de la familia imperial con nobles búlgaros para fortalecer lazos y evitar conflictos. Pero cuando la diplomacia fallaba, el ejército bizantino respondía con contundencia. En el oeste, la situación era más compleja. El papado, con sus ambiciones políticas, representaba un desafío a la autoridad imperial. Irene tuvo que navegar cuidadosamente las relaciones con Roma, buscando mantener la unidad de la cristiandad mientras defendía los intereses del imperio. Esto implicó negociaciones delicadas y a veces, concesiones, aunque siempre manteniendo la firmeza necesaria para preservar la soberanía bizantina. Pero la amenaza exterior no eclipsó el florecimiento cultural durante el reinado de Irene. Imagina los mosaicos deslumbrantes de las iglesias bizantinas, con sus dorados y sus figuras estilizadas, representando escenas bíblicas llenas de simbolismo. Eran obras maestras que reflejaban la riqueza y el poder del imperio, y tú podrías apreciar su belleza incluso hoy en día si pudieras viajar en el tiempo. La arquitectura bizantina de la época de Irene se caracterizaba por sus imponentes cúpulas y sus estructuras majestuosas, pensadas para inspirar asombro y veneración. Piensa en la Hagia Sofia, un ejemplo perfecto de la grandeza arquitectónica de ese tiempo. Sus proporciones, su diseño, todo estaba calculado para dejarte sin aliento. Y no solo la arquitectura brilló, la literatura también floreció. Aunque muchos textos se han perdido con el paso de los siglos, imagina a los escribas trabajando incansablemente en sus iluminados manuscritos, creando obras literarias que, aunque hoy sean inaccesibles para ti, fueron fundamentales para la cultura de la época. Eran libros de historia, tratados de filosofía, poemas épicos, un mundo de conocimiento plasmado en pergaminos. Pero, ¿qué papel jugaba la Iglesia en la vida política de Bizancio? Imagina, el emperador, considerado representante de Dios en la tierra, dependía estrechamente del patriarca de Constantinopla, la máxima autoridad religiosa. Su alianza era fundamental para mantener el orden y la legitimidad del poder imperial. Piensa en las impresionantes ceremonias religiosas, donde el emperador participaba activamente, reforzando así su imagen divina y su vínculo con la Iglesia.
La Iglesia no solo bendecía las decisiones políticas, sino que también influía directamente en ellas. Los patriarcas, con su enorme influencia sobre la población, podían apoyar o desaprobar las acciones del emperador, generando un impacto significativo en su popularidad y estabilidad política. Recuerda que la religión era el centro de la vida bizantina y la Iglesia tenía un poder inmenso sobre la moral y las creencias de la gente. Las disputas teológicas, además, podían tener consecuencias políticas devastadoras. Piensa en los cismas y debates religiosos que dividían a la población, creando facciones políticas enfrentadas. El emperador tenía que navegar cuidadosamente este complejo panorama, buscando el equilibrio entre el poder secular y la influencia espiritual de la Iglesia, para mantener la unidad y la paz en su imperio. Pues bien, imagínate la controversia que desató la destrucción de iconos religiosos. Los iconoclastas creían que la veneración de imágenes era idolatría, una herejía que contaminaba la pureza de la fe cristiana. Tú podrías pensar que era una simple disputa teológica, pero en realidad, se trataba de una lucha por el poder entre el emperador y la Iglesia, un conflicto que dividió al imperio durante décadas. El emperador León III, impulsado por sus consejeros y quizás por sus propias convicciones, inició una campaña implacable contra las imágenes sagradas. Piensa en la furia iconoclasta, iglesias saqueadas, iconos destruidos, monjes perseguidos. Una verdadera tormenta religiosa que dejó una profunda cicatriz en el imperio bizantino. ¿Te imaginas la reacción del pueblo ante la destrucción de sus veneradas imágenes? Pero la lucha no terminó ahí. La resistencia a la iconoclasia fue feroz. Emperatriz Irene, de quien hablaremos más adelante, jugó un papel clave en la restauración de las imágenes. Imagina la batalla ideológica, teólogos debatiendo, emperadores legislando, el pueblo dividido. Una época de profundas transformaciones religiosas y políticas que marcaron para siempre la historia de Bizancio. Pero la ascensión de Irene no estuvo exenta de desafíos. Muchos nobles bizantinos, acostumbrados al poder masculino, veían con recelo a una mujer en el trono. Recuerda que la sociedad bizantina era profundamente patriarcal y la idea de una emperatriz gobernante era algo radical. Estos nobles, poderosos y con fuertes lazos entre ellos, conspiraban en la sombra, buscando cualquier debilidad para destronarla. Sus murmullos y tramas se extendían por las cortes y palacios, creando un ambiente de incertidumbre constante. Dentro del ejército, también existía una fuerte oposición. Algunos generales ambiciosos, sedientos de poder, veían en la situación una oportunidad para tomar el control. Para ellos, una mujer en el trono era una señal de debilidad, una vulnerabilidad que podían explotar. Se tejieron intrigas militares, con el riesgo de levantamientos y guerras civiles latentes. La amenaza de una rebelión militar era una espada de Damocles sobre la cabeza de Irene. Además de los nobles y militares, la Iglesia también jugó un papel importante en la oposición a Irene. Algunos clérigos, aferrados a las tradiciones patriarcales, rechazaban su autoridad. Aunque ella misma era devota y se esforzó por mantener la armonía religiosa, la resistencia de ciertos sectores eclesiásticos debilitó su gobierno y contribuyó a la atmósfera de inestabilidad. Recuerda que la Iglesia tenía un poder inmenso en el Imperio bizantino, y su oposición era un obstáculo formidable. Pero a pesar de la oposición, la determinación de Irene era inquebrantable. Con el apoyo de algunos generales clave y la manipulación hábil de la situación política, logró que el joven Constantino V fuera coronado emperador, pero, ¿quién realmente ostentaba el poder? Tú, observador atento de la historia, ya lo intuyes. La ceremonia de coronación fue un espectáculo impresionante. Imagina la majestuosidad de Hagia Sofia, repleta de nobles vestidos con sedas y joyas, el aroma a incienso y el canto de los sacerdotes.
Irene, con una corona imperial resplandeciente, observaba todo con una mirada fría y calculadora. No era solo la madre del emperador, sino su regente, la verdadera fuerza detrás del trono. Aunque Constantino V era el emperador nominal, Irene era la que tomaba las decisiones cruciales. Ella controlaba el ejército, el tesoro imperial y, lo más importante, la administración del vasto imperio. Su influencia se extendía a cada rincón del gobierno, consolidando su poder día tras día. La coronación no fue solo un acto simbólico, fue el comienzo de su reinado real, un reinado que desafiaría las convenciones de su tiempo. Así, Irene gobernó como regente, primero, y luego como emperatriz en solitario. Su reinado estuvo marcado por una ambivalencia fascinante. Por un lado, impulsó la cultura y las artes bizantinas. Restauró iglesias, patrocinó a artistas y teólogos y consolidó la posición de Constantinopla como centro cultural del Mediterráneo. Verdaderas joyas arquitectónicas y obras de arte salieron de sus talleres. Imagina la belleza de los mosaicos y la grandeza de las construcciones, todo gracias a su patrocinio. Pero su gobierno también tuvo sus sombras. Su ambición, que la llevó al poder, también la llevó a tomar decisiones impopulares. La economía del imperio sufrió durante su reinado, a pesar de sus esfuerzos por estabilizarla. Aumento de impuestos y un sistema monetario inestable son algunos ejemplos de la mala gestión económica. Y luego está la controversia de su propia coronación, una decisión audaz que desafió la tradición y causó mucha fricción. Irene intentó modernizar el ejército, pero sus reformas no fueron del todo eficaces, dejando al imperio vulnerable a las amenazas externas. Las incursiones de los árabes continuaron, y la defensa de las fronteras se volvió un desafío constante. A pesar de sus logros culturales y su intento de fortalecer la economía y el ejército, su reinado dejó un legado complejo y contradictorio. Recuerda que Irene no solo se dedicó al mecenazgo artístico. Su reinado también se caracterizó por importantes reformas administrativas. Se preocupó por mejorar la eficiencia del gobierno imperial, simplificando la burocracia y combatiendo la corrupción que carcomía el sistema. Imagina a los funcionarios bizantinos, antes tan indolentes, ahora sometidos a un escrutinio más riguroso gracias a sus nuevas leyes. Uno de sus objetivos principales fue la reforma del sistema judicial. Se implementaron nuevas leyes para asegurar la imparcialidad y la justicia equitativa. Piensa en la complejidad de la sociedad bizantina, con sus diferentes estratos sociales y sus disputas constantes. Irene trató de establecer un sistema legal más justo, aunque la realidad era, como siempre, mucho más compleja. Las reformas de Irene buscaban fortalecer el imperio, no solo en su aspecto cultural, sino también en su estructura administrativa y judicial. Su intención era modernizar el sistema, hacerlo más eficiente y menos susceptible a la corrupción. Aunque no todas sus reformas tuvieron éxito, su intento de crear un gobierno más justo y eficaz es un legado importante de su controvertido reinado. Pero, ¿cómo gestionó Irene la economía del imperio? Al principio, su reinado trajo prosperidad. Recuerda las reformas administrativas que te mencioné antes, esas mejoras impulsaron la eficiencia de la recaudación de impuestos, lo que significó un aumento en las arcas imperiales. Esto permitió financiar grandes proyectos de construcción, como la restauración de iglesias y la creación de nuevos monumentos, generando a su vez trabajo y movimiento económico. Sin embargo, la bonanza no duró para siempre. El gasto excesivo en proyectos de lujo y la constante lucha por mantener el control del imperio, incluyendo las guerras y las intrigas palaciegas, comenzaron a desgastar las finanzas imperiales. El mantenimiento de un ejército numeroso y las costosas campañas militares fueron un peso constante para las arcas estatales. Poco a poco, la riqueza acumulada empezó a menguar. A medida que avanzaba su reinado,
La economía bizantina bajo el gobierno de Irene se enfrentó a una creciente inestabilidad. La inflación comenzó a afectar a la población y los comerciantes se vieron obligados a subir los precios de sus productos. Las consecuencias de esta situación económica deteriorada comenzaron a ser palpables en la vida cotidiana de la gente, generando malestar social y amenazando la estabilidad del imperio. La opulencia inicial del reinado de Irene dio paso a una situación mucho más precaria. Esa prosperidad económica, sin embargo, no benefició a todos por igual. La sociedad bizantina era una pirámide compleja. En la cima, tú tenías al emperador, la figura suprema con poder absoluto. Debajo, la aristocracia, compuesta por familias influyentes con vastas propiedades y un gran peso político. Eran los terratenientes, los que controlaban el campo y gran parte de la riqueza del imperio. Piensa en ellos como los magnates de la época, pero con títulos nobiliarios y mucha más influencia. Luego, venía la clase media, un grupo más heterogéneo. Aquí encontrarías a los comerciantes, artesanos, pequeños propietarios de tierras y funcionarios del gobierno. Su vida era más variada, dependiendo de su profesión y fortuna. Algunos vivían cómodamente, otros luchaban por sobrevivir. Imagínate las calles bulliciosas de Constantinopla, llenas de actividad, con talleres artesanales y puestos de mercado. Finalmente, en la base de la pirámide, estaba la gran masa de la población, los campesinos. La mayoría trabajaba la tierra, a menudo sujetos a la voluntad de los grandes terratenientes. Su vida era dura, marcada por el trabajo agrícola y la pobreza. Recuerda que la agricultura era la base de la economía bizantina, y estos campesinos eran los que la sostenían. Sus vidas, aunque menos glamorosas, eran cruciales para el funcionamiento del imperio. Imagínate la vida en Constantinopla, allá por el siglo VIII. Tú, un simple artesano, te levantas con el sol, el aroma a pan recién horneado y el bullicio de la ciudad ya te envuelven. Tu taller, pequeño pero acogedor, está lleno del olor a madera y metal. Empiezas tu jornada, manos curtidas por el trabajo, creando objetos cotidianos, una silla para una humilde casa, un candelabro para una iglesia opulenta, piezas pequeñas que contribuyen al engranaje de la gran ciudad. Al mediodía, el calor del sol es implacable. Buscas refugio en una taberna bulliciosa, donde la gente se reúne para comer y charlar. Un plato de lentejas y pan, un vaso de vino aguado, son tu humilde festín. Escuchas las conversaciones, mezcla de griego y otras lenguas, el murmullo de historias y rumores que se esparcen como el humo de las chimeneas. Por la tarde, el trabajo te espera de nuevo. El sonido del mar, el murmullo constante de la vida en las calles, te acompañan mientras regresas a tu taller. El sol se pone, pintando el cielo con tonos rojizos y dorados sobre las cúpulas de las iglesias y los palacios. El día termina, agotador pero satisfactorio. Mañana, el ciclo volverá a comenzar. Pero volviendo a Irene, imagina cómo manejaba la compleja red de relaciones internacionales. Ella, una mujer en un mundo de hombres, comprendió que la supervivencia del imperio dependía de alianzas estratégicas. No se trataba solo de fuerza militar, sino de una diplomacia sutil y efectiva, tejiendo lazos con diferentes reinos para asegurar la estabilidad de Constantinopla. Piensa en las cartas que enviaba, los embajadores que recibía, las negociaciones que llevaba a cabo. Cada decisión, cada tratado firmado, representaba un delicado equilibrio de poder. Debía mantener a raya a los enemigos externos, pero también gestionar las rivalidades internas, y todo ello con una gracia y una firmeza que la convirtieron en una figura respetada, aunque a veces temida. Sus alianzas no fueron solo políticas, también supo cultivar relaciones con líderes religiosos y figuras influyentes de otros imperios.
Estos lazos, más allá de la fuerza bruta, le proporcionaron una red de apoyo crucial en momentos de crisis y le permitieron consolidar su poder y la influencia de Constantinopla en el escenario internacional. Ella no solo gobernó, sino que tejió una intrincada trama de relaciones que aseguraban la supervivencia de su imperio. Pero esas alianzas no siempre garantizaban la paz. Tú mismo puedes imaginar la presión constante en las fronteras del imperio. Los árabes, con su poderío militar, acechaban en el este, lanzando incursiones que ponían a prueba la resistencia de las tropas bizantinas. Irene tuvo que lidiar con estas amenazas, fortaleciendo las defensas y ordenando campañas militares para repeler las invasiones. En el norte, los búlgaros, con sus tácticas de guerra feroces y su movilidad en el terreno, representaban otra amenaza significativa. Piensa en las largas campañas militares que Irene tuvo que ordenar para asegurar las fronteras del norte, las estrategias que tuvo que diseñar para contrarrestar la fuerza bruta de los búlgaros y la valentía de sus soldados. No solo se trataba de defenderse, sino también de mantener el control sobre territorios conquistados. Imagínate las batallas por la posesión de ciudades estratégicas, las negociaciones con pueblos rebeldes, la necesidad de mantener una fuerza militar eficiente y dispuesta a intervenir en cualquier momento. Gestionar todo esto, mientras se te veía como una mujer gobernando un imperio, era un desafío monumental. Las incursiones árabes obligaron a Irene a fortalecer las defensas del imperio. Imagina las murallas de Constantinopla, imponentes y resistentes, reforzadas con torres estratégicamente situadas. Se invertía en la renovación de los sistemas de defensa, mejorando las fortificaciones existentes para soportar asedios prolongados. El mantenimiento de las murallas era una tarea crucial, un trabajo continuo de reparación y refuerzo. Recuerda que la seguridad del imperio dependía de la fortaleza de sus defensas. Pero las murallas no eran la única línea de defensa. Piensa en las estrategias militares de Irene, la creación de una flota poderosa para controlar los mares y proteger las costas de los ataques enemigos. Era fundamental controlar el mar para evitar el desembarco de tropas enemigas. Además, se implementaron sistemas de alerta temprana, con vigías en puntos estratégicos para detectar cualquier movimiento sospechoso. La rapidez de la respuesta era vital para la supervivencia del imperio. La preparación militar era constante. Los soldados bizantinos, entrenados rigurosamente, estaban listos para defender el imperio en cualquier momento. Se llevaban a cabo maniobras militares regulares, para mantener su eficiencia y coordinación. Recuerda que la defensa del imperio no solo dependía de las murallas, sino también de la eficacia del ejército y su capacidad de respuesta ante las amenazas. La estrategia militar de Irene se basaba en la prevención y en la capacidad de respuesta rápida. Pero las murallas no podían proteger al imperio de las intrigas palaciegas. Constantino V, aún joven, ya gobernaba con la ayuda de su madre, pero su reinado estaba lejos de ser seguro. Tú verás cómo la ambición de Irene comenzó a crecer, alimentando un deseo de poder absoluto que eclipsaba cualquier lealtad familiar. Irene, con maestría política, fue tejiendo una red de alianzas, ganándose el favor de los nobles y el apoyo del ejército. Poco a poco, fue socavando la autoridad de su hijo, sembrando la duda entre sus consejeros. Imagina las conversaciones secretas, las miradas furtivas y los susurros en los corredores del palacio, mientras la sombra de la conspiración se extendía. Finalmente, llegó el momento de la verdad. En un golpe de estado rápido y eficiente, Irene depuso a su propio hijo. Constantino V, sorprendido y sin apoyo, fue desterrado, su reinado truncado de forma abrupta. Para ti, la imagen de un joven emperador perdiendo su corona será impactante, un símbolo del implacable poder de la ambición. Así que, tras la caída de Constantino V, tú te preguntarás, ¿cómo se las arregló Irene para mantenerse en el poder?
La respuesta, en gran parte, radica en su habilidad para controlar la imagen que proyectaba al mundo. Irene comprendió el poder de la propaganda, y lo utilizó con maestría para consolidar su autoridad. Imagina las monedas acuñadas con su efigie, siempre representada con una belleza idealizada, una imagen que transmitía poder y legitimidad. Sus decretos y edictos, cuidadosamente redactados, se difundían por todo el imperio, reforzando su autoridad y presentándola como una gobernante justa y sabia. No se permitían disidencias públicas, la información era controlada férreamente. Los historiadores de la época, favorecidos o incluso comprados por la corte imperial, se encargaban de narrar una versión conveniente de los hechos, silenciando cualquier crítica a su reinado. Las obras de arte, los mosaicos y las esculturas, mostraban a Irene como una figura piadosa, cercana a Dios, y por lo tanto, investida de una autoridad divina. Así, su imagen se proyectaba en todas las esferas de la vida pública, construyendo un aura de inviolabilidad. Pero gobernar no fue un paseo por el jardín imperial, ¿verdad? Irene se enfrentó a constantes amenazas. Noblezas ambiciosas, generales descontentos y sacerdotes influyentes tramaban en la sombra, buscando cualquier grieta en su armadura de poder para destronarla. Cada día era una batalla por mantener el control, una lucha contra las intrigas palaciegas que buscaban su caída. Recuerda que la legitimidad de su reinado siempre fue cuestionada. Muchos veían en ella una usurpadora, una mujer que había arrebatado el trono a su propio hijo. Estas dudas alimentaron las conspiraciones, con nobles poderosos planeando golpes de estado que la despojaran del poder y la sumieran en el olvido. Las murmuraciones en la corte eran constantes, una amenaza latente que la obligaba a estar siempre alerta. Algunos complots fueron descartados a tiempo, otros resultaron en ejecuciones sumarias o exilios. La corte bizantina se convirtió en un hervidero de traiciones y alianzas cambiantes. Irene, con su astucia política, supo navegar por estas aguas turbulentas, aplastando a sus enemigos con una eficiencia implacable. Pero la amenaza nunca desapareció completamente, siempre latente, como un dragón esperando su oportunidad. Pero esos no eran solo murmullos. ¿Te imaginas la tensión en el palacio? Cada susurro, cada mirada furtiva, podía significar una conspiración en ciernes. Irene tenía que mantener el control, lidiar con nobles que veían en su poder una oportunidad para escalar, para enriquecerse a costa del imperio. Tenía enemigos poderosos, dispuestos a usar cualquier medio para destronarla. La lucha por el poder era constante, visceral, y cada día podía ser el último. Los generales, con sus ambiciones militares, representaban otra amenaza. Algunos deseaban más poder, otros veían en Irene una debilidad que podían explotar. ¿Te imaginas el riesgo de una rebelión militar en pleno corazón del imperio? Era un peligro real, una espada de Damocles sobre la cabeza de la emperatriz. Las intrigas militares se mezclaban con las políticas, creando un laberinto de alianzas y traiciones. Y no podemos olvidar a la Iglesia. Los sacerdotes, con su influencia sobre la población, eran piezas clave en el juego del poder. Algunos apoyaban a Irene, otros conspiraban en su contra. La religión y la política se entrelazaban peligrosamente, y las disputas teológicas podían tener consecuencias políticas devastadoras. Irene tenía que navegar con cuidado entre las aguas turbulentas de la fe y el poder. Y así, tras años de intrigas y poder, llegó el fin. ¿Te imaginas el golpe de estado? Un amanecer silencioso, pero cargado de tensión. Los guardias imperiales, antes leales, ahora cambiaban de bando, sus rostros inexpresivos tras sus armaduras. Irene, la emperatriz, la mujer que gobernó 2 imperios, se veía rodeada, su reinado llegando a su amargo final. El trono, símbolo de su poder, ahora se convertía en un testigo mudo de su caída.
despojada de su título, de sus riquezas, de su poder. La imagen de la poderosa emperatriz, ahora reducida a una prisionera, es desgarradora. La llevaron lejos, lejos de Constantinopla, a un exilio que para muchos significó el olvido. ¿Te imaginas esa sensación de pasar de reinar un imperio a ser una simple exiliada, con la incertidumbre del futuro amenazando cada amanecer? Un monasterio remoto, lejos del brillo y el esplendor de la corte imperial, se convirtió en su nueva morada. Allí, rodeada de muros de piedra y silencio, la ex emperatriz Irene pasó sus últimos días. Imagino el contraste, del púrpura imperial a la austeridad monacal, del clamor de la multitud al susurro del viento entre las piedras. Un final silencioso, un final olvidado para una mujer que una vez gobernó 2 imperios. Pero su caída no borró su huella. Piensa en la influencia que tuvo en la administración imperial. Irene modernizó el sistema tributario, implementando nuevas estrategias para recaudar fondos, algo fundamental para la estabilidad del imperio. Su reinado, aunque turbulento, dejó un legado en la gestión económica, sentando las bases para futuras reformas. Además, su interés por el arte y la cultura dejó una marca imborrable. Recuerda las impresionantes obras arquitectónicas y artísticas que se realizaron durante su gobierno. Las renovaciones en Hagia Sofia y la promoción de artistas y artesanos contribuyeron al esplendor cultural de Constantinopla, un legado que perduró en el tiempo. Imagina el impacto de su mecenazgo en el desarrollo artístico bizantino. Aunque su reinado terminó en desgracia, su impacto en las relaciones internacionales también es significativo. Irene negoció tratados y alianzas estratégicas, buscando mantener la paz y la estabilidad del imperio bizantino frente a sus enemigos. Su destreza diplomática, a pesar de las circunstancias, evitó conflictos mayores, consolidando la posición de Bizancio en el escenario global de la época. Piensa en la complejidad de las decisiones que tuvo que tomar en ese contexto. Pero su legado trasciende la política. ¿Sabías que Irene fue una gran mecenas de las artes? Imagina los talleres bulliciosos de artistas y artesanos trabajando en sus encargos. Ella impulsó la creación de mosaicos deslumbrantes, obras maestras que aún hoy nos deslumbran con su belleza y técnica. Piensa en los colores vibrantes, en el brillo dorado del oro, en la precisión de cada pieza. Ella elevó el arte bizantino a nuevas alturas, dejando una marca imborrable en la historia del arte. Además de los mosaicos, Irene también patrocinó la literatura y la caligrafía. Recuerda esos manuscritos iluminados, verdaderas joyas de la época, con letras intrincadas y dibujos minuciosos. Se encargó la copia y la traducción de textos clásicos, preservando un conocimiento invaluable para las generaciones futuras. Gracias a su apoyo, la cultura bizantina floreció, creando un legado literario y artístico extraordinario que perdura hasta nuestros días. Su influencia en la arquitectura también fue significativa. Piensa en las iglesias y palacios que se construyeron o restauraron bajo su reinado, estructuras imponentes que reflejan la grandeza y el poder del imperio bizantino. Ella encargó la construcción de nuevos edificios y la renovación de otros, dejando una huella arquitectónica indeleble en Constantinopla. Estos monumentos no solo eran símbolos de poder, sino también centros de arte y cultura, irradiando la influencia de su mecenazgo. Pero su reinado, tan brillante como un mosaico bizantino, llegó a su fin. La muerte de Irene en el año 803 envuelve un misterio que aún hoy fascina a los historiadores. ¿Fue un golpe de estado? ¿Una enfermedad repentina? Las crónicas ofrecen versiones contradictorias, dejando un velo de incertidumbre sobre sus últimos momentos. Imagina la atmósfera en el palacio, la intriga palaciega en su máxima expresión, mientras la poderosa emperatriz se debatía entre la vida y la muerte. Su entierro, igual de enigmático, alimenta aún más las especulaciones.
Algunas fuentes hablan de un funeral fastuoso, digno de su estatus imperial, con toda la pompa y circunstancia propias de la corte bizantina. Otras, sin embargo, mencionan un entierro discreto, casi secreto, realizado en un lugar desconocido. Piensa en la diferencia entre una tumba majestuosa en una iglesia monumental y un sepulcro oculto, sin ostentación alguna. La falta de registros precisos sobre el lugar de su sepultura ha dado lugar a numerosas teorías y leyendas. Algunos creen que su tumba se encuentra en algún lugar oculto dentro de la misma Constantinopla, esperando ser descubierta. Otros, que fue trasladada en secreto a un monasterio remoto, lejos del bullicio de la corte. ¿Te imaginas tú la búsqueda de su tumba perdida, un enigma histórico que perdura a través de los siglos? Su muerte, envuelta en misterio, marcó el inicio de su olvido. A diferencia de otros emperadores bizantinos, cuyas hazañas se grabaron en los anales de la historia con letras de oro, la figura de Irene se desvaneció gradualmente. Tú te preguntarás, ¿por qué? La respuesta no es simple, y se encuentra en una compleja interacción de factores políticos, culturales y, por qué no decirlo, de puro azar. La falta de una dinastía estable a su nombre jugó un papel crucial. A diferencia de emperadores con herederos directos que perpetuaban su legado, Irene no dejó una línea sucesoria que mantuviera viva su memoria. Su reinado, aunque poderoso, terminó sin una figura que transmitiera sus logros a las futuras generaciones. Esto la condenó al olvido, a ser una nota a pie de página en lugar de un capítulo principal. Además, la historia, como tú sabes, a menudo está escrita por los vencedores. Los sucesores de Irene, posiblemente interesados en minimizar su impacto o incluso borrar su recuerdo, podrían haber contribuido a su progresivo olvido. La manipulación de los registros históricos, la supresión de información o simplemente la falta de interés en destacar su figura, son factores que contribuyeron a su desvanecimiento en la memoria colectiva. Finalmente, el paso del tiempo y la falta de fuentes primarias detalladas sobre su reinado han dificultado enormemente la reconstrucción completa de su historia. Las pocas referencias existentes se han interpretado de manera diversa, creando una imagen fragmentada y, por lo tanto, menos atractiva para los historiadores posteriores. Es fácil olvidar a quien es difícil recordar. Pero espera, la historia de Irene no termina ahí. Nuevas investigaciones están revisando su reinado, dejando atrás la imagen de una gobernante ambiciosa y cruel que te pintaron los historiadores antiguos. Se están analizando sus reformas económicas y administrativas, mostrando un periodo de relativa estabilidad y prosperidad para el imperio. Se cuestiona ahora su supuesto despotismo, sugiriendo que quizás fue víctima de las intrigas palaciegas y que su imagen negativa fue construida por sus enemigos. Se está prestando atención a su mecenazgo de las artes y la cultura, desenterrando evidencia de su apoyo a la construcción de iglesias y la preservación de manuscritos. Verás, la imagen que tienes de ella como una figura oscura y olvidada está siendo desafiada por estudios que revelan una faceta más compleja y matizada de su personalidad y su gobierno. Analizando las fuentes históricas con un ojo crítico, los expertos buscan entender el contexto político y social en el que gobernó. Su papel como mujer en un mundo dominado por hombres está siendo reinterpretado, analizando cómo superó las barreras sociales y políticas para llegar al poder y cómo gobernó durante un periodo turbulento. Ya no se la ve simplemente como una usurpadora, sino como una figura que, a pesar de los obstáculos, trató de mantener la estabilidad del imperio. Es un proceso lento, pero la reevaluación del legado de Irene está revelando una historia mucho más fascinante y humana de lo que se creía. ¿Pero qué significaba ser mujer y emperatriz en la Bizancio del siglo VIII? Imagina la presión, el escrutinio constante. Tú, en su lugar, tendrías que navegar un mundo dominado por hombres, donde cada decisión, cada movimiento, era analizado bajo la lupa de la tradición y el poder patriarcal.
Irene tuvo que enfrentarse a esto, demostrando una fortaleza y una inteligencia política que pocos hombres de su tiempo poseían. Las mujeres en el Imperio bizantino tenían un papel limitado en la política oficial, pero influían de manera indirecta. Piensa en las mujeres de la corte, las consortes imperiales, que, a través de su influencia sobre los emperadores, podían moldear las decisiones políticas. Irene, sin embargo, traspasó esos límites, convirtiéndose en una figura central, no solo por su cercanía al poder, sino por su propia capacidad. Su reinado fue una excepción, un desafío a la norma. Ella demostró que las mujeres, con la habilidad y la determinación adecuadas, podían gobernar con eficacia. Pero recuerda, su éxito no fue un camino fácil. Tuvo que sortear intrigas palaciegas, conspiraciones y la constante amenaza de quienes veían en su poder una anomalía inaceptable. Su historia es, por tanto, un testimonio de la resiliencia femenina en un mundo que intentaba relegarla. Durante siglos, la figura de Irene ha sido interpretada de maneras muy diferentes. A veces, se la presenta como una gobernante poderosa e inteligente, una mujer que desafió las convenciones de su época y logró grandes cosas. Otras veces, se la retrata como una tirana ambiciosa, una intrigante que usó su poder para beneficio propio, incluso llegando a cegar a su propio hijo. ¿Cómo interpretar entonces su legado? La historia, escrita mayormente por hombres, a menudo refleja los prejuicios de su tiempo. Piensa en cómo las fuentes históricas, muchas de ellas escritas por cronistas masculinos, podrían haber sesgado la percepción de Irene. Sus logros se minimizaron, y sus acciones se interpretaron a través de una lente patriarcal, tiñendo la narrativa de sus intenciones y motivaciones. En épocas más recientes, sin embargo, la imagen de Irene ha comenzado a evolucionar. Historiadoras y estudiosas feministas han revisado las fuentes, cuestionando las interpretaciones tradicionales y ofreciendo perspectivas más matizadas. Se busca comprender a Irene no solo a través de los ojos de sus contemporáneos, sino también en el contexto de las estructuras de poder que la moldearon y que ella, a su vez, desafió. Hoy en día, tú puedes formar tu propia opinión sobre Irene. Ya no estás limitado a las interpretaciones sesgadas del pasado. Con el acceso a una mayor diversidad de fuentes y perspectivas, puedes construir una imagen más completa y justa de esta extraordinaria emperatriz, reconociendo tanto sus logros como sus controversias. Ella sigue siendo un enigma, ¿verdad? Pero, ¿qué queda de Irene hoy? Su reinado, tan poderoso como efímero, se desvaneció en la memoria colectiva. A pesar de haber gobernado dos imperios, el bizantino y, de manera indirecta, el de su hijo Constantino V, su nombre se perdió en los recovecos de la historia. Tú, al investigar sobre ella, descubres una figura fascinante, una mujer que desafió las normas de su época, una emperatriz que dejó una huella indeleble, aunque silenciosa, en el Imperio bizantino. Su historia nos recuerda que el poder, incluso el más absoluto, es fugaz. La grandeza de sus logros, la audacia de sus decisiones, palidecen frente al inexorable paso del tiempo. Y aunque la historia la ha relegado a un segundo plano, tú, al conocer su historia, recuperas su figura para la memoria, reconociendo su importancia en la compleja trama del Imperio bizantino del siglo VIII. Irene, la mujer que gobernó dos imperios, murió olvidada, pero su legado perdura en los anales de la historia. Su historia es un recordatorio de la fragilidad del poder y la persistencia de la memoria, un testimonio de que incluso las figuras más prominentes pueden ser eclipsadas por el paso del tiempo. Tú, sin embargo, has descubierto su historia, y eso la mantiene viva. Entonces, ¿te preguntas cómo una mujer logró tanto poder en una época tan machista? La respuesta es compleja, pero se basa en una hábil combinación de inteligencia, astucia política y, sí, también un poco de suerte. Su matrimonio con León IV fue el primer paso,
pero su habilidad para navegar el complejo mundo de la corte bizantina, repleto de intrigas y conspiraciones, fue clave para su ascenso. ¿Y qué hay de su hijo, Constantino V? Su reinado conjunto fue una compleja danza de poder. Aunque inicialmente ella actuó como regente, la ambición de ambos y las luchas de poder en la corte llevaron a una confrontación inevitable. Fue una lucha por el control del imperio, un conflicto que terminó con Irene como la única gobernante. Pero, ¿fue realmente tan mala como dicen algunos historiadores? La verdad es que su legado es complejo. Mientras que algunos la acusan de crueldad y ambición desmedida, otros destacan sus reformas administrativas y su contribución al arte y la cultura bizantina. La historia, como siempre, ofrece diferentes perspectivas, y juzgarla desde nuestra perspectiva actual es una tarea difícil. Finalmente, ¿por qué la olvidamos? La respuesta probablemente radica en la fragilidad de la memoria histórica. Su reinado fue relativamente corto, y la posterior caída del Imperio bizantino eclipsó muchas figuras importantes de su historia. Además, la historia, escrita principalmente por hombres, a menudo ignora o minimiza las contribuciones de las mujeres. Para construir esta historia sobre Irene, he recurrido a varias fuentes, algunas más accesibles que otras. Empecé con las crónicas bizantinas, esas joyas literarias que, aunque a veces sesgadas, nos dan una idea del contexto político y social de la época. Imagina leer entre líneas, buscando las pistas ocultas tras las palabras cuidadosamente elegidas por los cronistas. No es fácil, pero es fascinante. Luego, profundicé en estudios académicos modernos. Libros y artículos de historiadores especializados en el Imperio bizantino fueron cruciales. Piensa en la cantidad de investigaciones que hay detrás de cada dato que te cuento, el análisis minucioso de cada documento y la interpretación de cada detalle. Es un trabajo detectivesco, pero que nos permite acercarnos a la verdad. No puedo olvidarme de las fuentes primarias, aunque a veces sean difíciles de interpretar. Documentos oficiales, cartas, incluso fragmentos de mosaicos o esculturas, todo suma. Cada pieza, por pequeña que parezca, nos ayuda a reconstruir el puzzle de la vida de Irene. Es como ser un arqueólogo de la historia, buscando las piezas que faltan para completar la imagen. Finalmente, te recomiendo que explores estas fuentes por ti mismo. En la descripción del video encontrarás enlaces a algunos de los libros y artículos que he utilizado. Investiga, cuestiona, forma tu propia opinión. La historia de Irene es fascinante y merece la pena profundizar en ella. Anímate a descubrir más. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre Irene. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias fascinantes. ¿Qué te pareció su legado? Déjalo en los comentarios.